Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí. Hoy, como ya les anticipé, vamos a abordar un tema que me ha removido fibras sensibles y que estoy segura, tocará las de muchos de ustedes. Nos centraremos en una figura que despierta admiración y cariño, una actriz que deslumbra con su talento y que a la luz de los eventos recientes, demuestra una valentía encomiable, Demet Özdemir. La noticia del acoso que ha sufrido y el profundo impacto que ha tenido en ella, llevándola incluso a las lágrimas, nos ha sacudido a todos. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta situación, a desentrañar los entresijos del problema y a reflexionar sobre las implicaciones que tiene para cada uno de nosotros. Quiero que este vídeo sirva como un espacio seguro para la discusión, el entendimiento y la solidaridad. Pero antes de adentrarnos en este asunto tan delicado, quiero recordarles lo crucial que es su apoyo para este canal. Su compromiso es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido que les resuene. Si disfrutan de lo que hacemos, si encuentran valor en nuestras reflexiones, por favor, no olviden suscribirse. Es totalmente gratuito y representa un enorme impulso para continuar creciendo y ofreciéndoles vídeos como este. Activen la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que publiquemos. Y ahora sí, vamos a lo que nos convoca. Como les mencionaba al principio, la noticia que concierne a Demet Özdemir ha generado un torbellino de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y no es para menos. Demet, para aquellos que quizás no la conozcan tan profundamente, es una actriz turca de renombre, protagonista de series y películas de gran éxito que han cautivado a audiencias alrededor del mundo. Es admirada por su innegable talento, su carisma desbordante y su innegable belleza. La hemos visto reír, enamorarse en la pantalla, dar vida a personajes fuertes y empoderadores, pero lo que quizás permanecía oculto para muchos es que, detrás de esa imagen pública que irradia luz, Demet ha estado enfrentando una dura batalla contra una realidad oscura y persistente, el acoso. Y quiero que quede claro, no estamos hablando de una crítica constructiva o de un comentario negativo aislado. Lamentablemente la situación ha escalado a niveles alarmantes, degenerando en mensajes ofensivos, difamaciones maliciosas e incluso amenazas escalofriantes, dirigidas directamente a ella y a las personas que conforman su círculo íntimo. Es innegable que en el vertiginoso mundo del espectáculo, la frontera que separa la opinión pública legítima del ataque personal despiadado puede volverse peligrosamente difusa, y a menudo se cruza con una facilidad que resulta perturbadora. Lo que ha conmovido profundamente a tantas personas es la honestidad y vulnerabilidad con la que Demet ha abordado públicamente este acoso. En entrevistas sinceras y publicaciones en redes sociales, ha expresado el dolor lacerante, la frustración paralizante y la impotencia abrumadora que siente ante esta situación injusta. Y sí, ha reconocido abiertamente que todo esto la ha hecho llorar. Y considero que es fundamental enfatizar este punto: llorar no es sinónimo de debilidad. Llorar es una reacción humana fundamental, una forma natural y saludable de procesar el dolor y el estrés. El hecho de que una figura pública de la talla de Demet se permita mostrar esa vulnerabilidad, en un mundo que a menudo impone expectativas irreales de perfección e invulnerabilidad, es un acto de valentía y autenticidad que merece nuestro profundo respeto y admiración. Pero, ¿qué se esconde detrás de este acoso implacable? ¿Qué motiva a alguien a sentir la necesidad de atacar a una persona que, en esencia, está desempeñando su trabajo y brindando alegría y entretenimiento a tanta gente? Las razones, como se imaginarán, pueden ser múltiples y complejas. En algunos casos, la raíz del problema puede ser simplemente la envidia o el resentimiento. El éxito arrollador de Demet, su belleza deslumbrante, su talento innegable, pueden generar frustración y amargura en individuos que no se sienten satisfechos con sus propias vidas, y encuentran una válvula de escape para esa frustración atacando a alguien que perciben como poseedor de todo. En otros casos, el acoso puede estar alimentado por prejuicios arraigados, ya sean de género, de raza, de religión o de cualquier otra índole. Las mujeres, en particular, son a menudo blanco de ataques misóginos y sexistas, cuyo objetivo es socavar su valía y su talento. Y lamentablemente Demet no es una excepción a esta triste realidad. El machismo y la misoginia siguen siendo fuerzas poderosas que perpetúan la desigualdad y el abuso. También es crucial considerar el papel que juegan las redes sociales en la exacerbación de este tipo de situaciones.
Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con personas de todo el mundo, para compartir ideas innovadoras y para construir comunidades vibrantes, también pueden convertirse en un caldo de cultivo para el acoso implacable y el odio visceral. El anonimato que a menudo ofrecen las plataformas digitales permite a individuos expresar opiniones hirientes y agresivas sin tener que asumir las consecuencias de sus actos. Y esto, sin duda alguna, contribuye a la proliferación del acoso en línea, creando un ambiente tóxico y hostil para muchas personas. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos combatir este problema de manera efectiva y crear un entorno más seguro y respetuoso para todos, tanto en el mundo virtual como en el mundo real? En primer lugar, creo que es fundamental educarnos y concienciarnos sobre la magnitud y la complejidad del problema del acoso. Es esencial entender las diferentes formas que puede adoptar el acoso, desde los insultos y las amenazas directas hasta la difamación sutil y la exclusión social. También es crucial reconocer el impacto devastador que el acoso puede tener en la salud mental y emocional de las víctimas, provocando ansiedad, depresión, baja autoestima e incluso pensamientos suicidas. En segundo lugar, es fundamental denunciar el acoso cuando lo presenciemos. No podemos permanecer en silencio ante la injusticia. Si somos testigos de que alguien está siendo acosado en línea o fuera de línea, debemos intervenir y ofrecer nuestro apoyo incondicional a la víctima. Podemos denunciar el comportamiento a las autoridades competentes, o simplemente ofrecer una palabra de aliento y consuelo a la persona que está sufriendo. A veces, un simple acto de bondad puede marcar una gran diferencia. En tercer lugar, es fundamental promover una cultura de respeto y empatía en nuestras comunidades. Debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros amigos a tratar a los demás con dignidad y compasión, independientemente de sus diferencias. Debemos fomentar el diálogo constructivo y la comprensión mutua, y combatir la intolerancia y el odio en todas sus formas. La educación es la clave para construir un mundo más justo y equitativo. En el caso específico de Demet Özdemir, creo que es importante que le mostremos nuestro apoyo y solidaridad de manera tangible. Podemos enviarle mensajes de ánimo en las redes sociales, podemos defenderla de los ataques y las difamaciones, y podemos simplemente hacerle saber que estamos con ella. Es crucial que sienta que no está sola en esta lucha, y que cuenta con el respaldo de una comunidad que la valora y la respeta. Demet merece saber que su voz es escuchada y que su valentía inspira a muchos. La valentía de Demet al hablar abiertamente sobre su experiencia con el acoso es un ejemplo inspirador para todos nosotros. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, y que es posible superar incluso las situaciones más difíciles. Su historia nos inspira a ser más fuertes, más resilientes y más compasivos. Demet nos demuestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Y es que al final del día, el acoso es un problema que nos afecta a todos. No importa quiénes seamos, de dónde vengamos o qué hagamos en la vida, todos podemos ser víctimas de acoso en algún momento. Por eso es tan importante que trabajemos juntos para crear un mundo más justo y equitativo, donde todos se sientan seguros y respetados. La lucha contra el acoso es una responsabilidad compartida. Para concluir, recapitulando brevemente, hemos visto cómo Demet Özdemir, una figura pública muy querida, ha sido víctima de acoso, lo cual ha provocado en ella un gran impacto emocional, llevándola a las lágrimas. Hemos analizado las posibles causas de este acoso, el papel de las redes sociales y, sobre todo, hemos reflexionado sobre lo que podemos hacer para combatir este problema y construir un entorno más respetuoso para todos. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en esta lucha. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo, útil y, sobre todo, inspirador. Recuerden que su voz es importante y que juntos podemos hacer la diferencia. No subestimen el poder de sus palabras y acciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez una situación similar de acoso? ¿Qué creen que podemos hacer para combatir este problema? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y recuerden, este espacio está abierto al debate respetuoso. Valoro enormemente sus opiniones y perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que este mensaje llegue a más personas.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden que no están solos.